Nimrod fue un hombre cuya historia mezcla hechos y leyendas, marcada por poder, ambición y desafío. Conocido como un poderoso cazador ante el Señor, fue mucho más que eso: un líder visionario, el fundador de grandes ciudades y el arquitecto de una torre que prometía alcanzar los cielos. Su trayectoria, marcada por hazañas extraordinarias y elecciones controvertidas, dejó huellas profundas en la humanidad, convirtiéndose en un símbolo tanto de fuerza como de rebeldía. Si te gustan las historias y te fascinan las profecías y misterios del fin de los tiempos, no te pierdas nuestro ebook Bienvenido al Apocalipsis. Obtén tu ejemplar ahora mismo en el enlace de la descripción del video. Nimrod nació en un tiempo que parecía respirar novedad e incertidumbre. El mundo aún cargaba el peso del diluvio y las personas caminaban sobre la tierra con pasos cuidadosos, como quien siente que pisa algo sagrado. Era hijo de Cush, nieto de Cam, y llevaba consigo la sangre de una línea marcada por la fuerza y la supervivencia. Pero desde el principio había algo en él que parecía diferente, algo que llamaba la atención. Nimrod no era un niño común. Dicen que incluso en sus primeros años ya mostraba señales de una determinación inquebrantable. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, llenos de curiosidad y una audacia que pocos se atrevían a desafiar. Mientras otros niños se conformaban con juegos simples, Nimrod corría por los campos, enfrentando desafíos que parecían demasiado grandes para su edad. La naturaleza lo reconocía de inmediato. Los vientos soplaban más fuerte cuando él pasaba, y los animales, por más feroces que fueran, parecían dudar en su presencia. No era solo fuerte. Había un magnetismo en su figura, algo que hacía que la gente se detuviera a mirarlo y se preguntara cuál sería el destino de ese niño tan peculiar. Al crecer, Nimrod descubrió su pasión por la caza. Y no era una caza cualquiera, cazaba con un propósito, con una habilidad casi sobrehumana. Sus flechas nunca fallaban el blanco, y el bosque parecía inclinarse bajo sus pies. Cada conquista hacía crecer su leyenda. Los hombres hablaban de él con admiración y temor. Un poderoso cazador ante el Señor, decían, aunque nadie sabía con certeza si eso era un elogio o una advertencia. El tiempo pasó, y Nimrod ya no era solo un niño corriendo por los campos o cazando en los bosques. Crecía como un río que gana fuerza al bajar la montaña, expandiendo su alcance e impactando todo a su alrededor. Desde joven, su porte físico era impresionante. Tenía hombros anchos, manos firmes y una presencia que hacía que los mayores se inclinaran ante él, aunque sin darse cuenta. Pero no era solo su cuerpo lo que lo distinguía. Su mente era afilada como una hoja, y sus palabras llevaban el peso de quien parecía ver más allá de lo que los ojos podían alcanzar. En las aldeas por donde pasaba, los jóvenes querían seguirlo, imitar sus hazañas, aprender de él. Nimrod tenía una habilidad especial para inspirar a los demás, para transformar el miedo en valentía y la duda en determinación. No necesitaba imponer su autoridad, fluía naturalmente, como si estuviera escrita en su esencia. Lo que fascinaba a la gente no era solo su fuerza, sino el equilibrio que parecía tener entre el cuerpo y el espíritu. Nimrod sabía escuchar, pero cuando hablaba, su voz parecía resonar como el rugido de un león. Una vez, mientras caminaba con un pequeño grupo de seguidores, un hombre mayor, con los ojos cansados por la vida, lo miró profundamente y dijo: «Has sido elegido para algo más grande, Nimrod. Los hombres necesitan un líder como tú». Esas palabras quedaron grabadas en su mente como un eco que lo acompañaría durante los días siguientes. Ya no era solo un cazador o un líder de pequeños grupos. Ahora su ambición lo guiaba hacia algo mucho mayor: reunir hombres, centralizar el poder y moldear el mundo a su propio gusto.
La fama que lo precedía pronto atrajo a personas de todas partes, dispuestas a seguirlo como si hubiera sido elegido para algo divino, o tal vez desafiante y humano. Con una mirada aguda y una voz que comandaba la atención, Nimrod no necesitó mucho esfuerzo para organizar a quienes llegaban a él. Los hombres encontraron en Nimrod más que un líder. Era un símbolo de fuerza, alguien que parecía capaz de enfrentar incluso a los cielos, si fuera necesario. Bajo su liderazgo, las tierras de Sinar comenzaron a tomar forma. Pequeñas aldeas se convertían en villas, y las villas se transformaban en ciudades. Y en el centro de todo se alzaba Babilonia, con sus cimientos sólidos y una promesa silenciosa de eternidad. Mientras el trabajo avanzaba, Nimrod caminaba por los campos, observando el movimiento a su alrededor. La gente trabajaba duro, siguiendo sus órdenes como si él mismo tuviera el poder de moldear sus destinos. Había algo en los ojos de Nimrod que inspiraba admiración y temor al mismo tiempo. No era un hombre común. Su nombre empezaba a ser murmurado en rincones distantes, y aquellos que nunca lo habían visto ya hablaban de él como el más poderoso entre los hombres. Pero no bastaba con construir ciudades. Nimrod sentía que necesitaba algo más. Algo que eternizara su nombre más allá de los límites de la tierra. Fue entonces cuando su mente comenzó a concebir una idea audaz, algo que no solo reuniera hombres, sino que desafiara a los propios cielos. Mientras observaba los primeros muros de Babilonia elevarse, la semilla de su mayor obra ya comenzaba a brotar. Babilonia crecía cada día, transformándose en algo que los ojos humanos jamás habían contemplado antes. Las construcciones se elevaban como gigantes de piedra y barro, firmes e imponentes, reflejando el espíritu de su líder. Nimrod caminaba por las calles con la cabeza en alto, observando cada detalle, cada muro que se levantaba. No veía solo una ciudad. Veía el inicio de algo que trascendería las fronteras del tiempo, una obra tan grandiosa que los propios dioses parecerían pequeños ante ella. Y entonces, de su corazón ambicioso, nació la idea que lo cambiaría todo. Nimrod convocó a los líderes y constructores y declaró con la voz fuerte que siempre silenciaba murmullos: «Hagamos una torre, no solo una torre común, sino algo que alcance los cielos. Un monumento a nuestro nombre, a nuestra fuerza. Así nunca seremos dispersados por esta tierra». Sus palabras resonaron, despertando tanto fascinación como temor. La idea era audaz, arriesgada, casi imposible, pero nadie se atrevía a cuestionar a Nimrod. Había algo en su presencia que hacía que incluso los más cautelosos creyeran en lo imposible. Se dieron las órdenes y comenzó el trabajo. Día tras día, las personas cargaban piedras, moldeaban ladrillos y levantaban la torre que parecía desafiar al propio Creador. El sonido de los martillos y los cánticos de trabajo se mezclaban con el viento, como si la tierra estuviera viva y palpitante bajo el mando de Nimrod. Era como si sus lenguas hubieran sido arrancadas y reemplazadas por palabras extrañas, desconectadas. Nimrod, al escuchar el tumulto, subió a una de las plataformas de la torre y trató de calmar los ánimos. Su voz, que siempre había sido un faro de orden, ahora se perdía en medio de la confusión. Hablaba, pero la mitad de los hombres lo miraban sin comprender. Otros intentaban responder, pero sus palabras sonaban como ecos distorsionados. La obra se detuvo. Las herramientas fueron dejadas en el suelo y los hombres, antes unidos, comenzaron a separarse, formando pequeños grupos que se miraban como extraños. Nimrod guardó silencio por un largo momento, observando el caos que se desarrollaba a su alrededor. Las voces, que antes armonizaban, ahora estaban desordenadas y extrañas, como el sonido de una tormenta que nadie podía controlar.
Descendió de las plataformas de la torre y caminó entre los hombres, tratando de comprender lo que había sucedido. Pero cada paso revelaba un escenario más desolador. La unidad que había construido con tanto esfuerzo estaba hecha pedazos, como si una fuerza invisible hubiera roto los lazos que mantenían unido a aquel pueblo. Los grupos comenzaron a formarse espontáneamente, cada uno hablando su propio idioma, creando nuevas alianzas basadas solo en la comprensión mutua. Nimrod, que antes era el vínculo central de todos, ahora se veía ante un pueblo fragmentado, cada parte caminando en una dirección diferente. Intentó hablar, intentó ordenar que se quedaran, pero sus palabras solo encontraron confusión y miradas de desconcierto. Era como si algo más grande que su fuerza y liderazgo hubiera intervenido, algo que ningún poder humano podía resistir. La torre, aquella obra monumental que debía ser el símbolo de su grandeza, quedó inacabada, su construcción interrumpida abruptamente. Las piedras que antes eran colocadas con precisión, ahora yacían esparcidas como un campo de batalla silencioso. El cielo, que parecía tan cercano cuando la obra comenzó, ahora parecía distante e inalcanzable. Nimrod sentía en su interior que había algo más profundo en aquel momento, algo que escapaba al control de cualquier hombre. Aún así, no se rindió. Mientras los grupos se dispersaban, caminó entre ellos, con sus ojos aún fijos en la torre a lo lejos. Para él, aquella confusión era solo un obstáculo, una nueva batalla que debía ser ganada. Pero lo que no sabía era que, incluso mientras intentaba recuperar el control, su influencia comenzaba a extenderse más allá de las fronteras de Sinar, llevando consigo tanto la leyenda de su poder como las semillas de su rebelión. Con la torre inacabada a sus espaldas y los grupos de personas dispersándose como hojas al viento, Nimrod se convirtió en algo más que un líder o constructor. Ahora era un símbolo, aunque ese símbolo tenía significados diferentes para quienes lo conocían, Seto.